Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han preguntado reiteradamente al respecto de la admisión al bautismo o para ser padrinos de bautismos o para ser testigos en el matrimonio de personas homosexuales o transexuales. Recientemente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha respondido al respecto de esto y pues ya que me han preguntado estaba armando el video. Sin embargo, pues he escuchado la intervención que ha hecho Fray Nelson Medina y me uno totalmente a lo que él dice. Así que discúlpenme, no es por cuestión de pereza o algo parecido, sencillamente es por cuestión de comunión con las palabras de él y también por un poco de tiempo, ¿no? Que entonces quisiera sencillamente presentarles el video de él para que lo vean. Les pido que lo vean íntegramente para que entiendan bien a lo que nos referimos cuando damos esta respuesta, ya que me uno también a la respuesta de él y pues al final sencillamente les daré la bendición. Recientemente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es un organismo muy importante dentro de la Curia Vaticana, emitió un documento respondiendo a las inquietudes de un obispo brasilero. Este obispo, de nombre José Negri, hace algunas consultas con respecto a las personas transexuales. Y concretamente, lo que más se ha difundido de la respuesta de este dicasterio es lo que tiene que ver con el acceso a los sacramentos por parte de estas personas. El dicasterio ha respondido en forma positiva, diciendo que las personas transexuales pueden ser bautizadas y también afirmando que con determinadas condiciones podrían ser admitidos como padrinos. Quiero hacer varias anotaciones al respecto, pensando en el bien de nuestra Iglesia y pensando en la recta interpretación de lo que nos dio este documento o esta respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta que esa respuesta tiene el aval del Papa Francisco. Entonces quiero hacer 3 anotaciones previas y después un pequeño análisis de qué es exactamente lo que trae esta respuesta. Primera anotación previa. Vivimos en un tiempo que es muy sensible, yo diría extremadamente sensible, a todo el tema de la discriminación. Entre otras razones, porque la marginación, la exclusión, la discriminación han marcado la sociedad, nuestra sociedad occidental y también dentro del cristianismo de muchas maneras. No se nos puede olvidar que hace apenas unos pocos siglos había una especie de distinción entre seres humanos superiores que podían ser amos y otros seres humanos inferiores que estaban condenados a ser esclavos de por vida. Y ese tipo de fenómeno se presentaba incluso dentro de la misma sociedad cristiana, es decir, en países de profunda raíz cristiana, ya fuera católica o protestante. Eso no se nos puede olvidar. Y lo mismo podríamos mencionar de otros actos de discriminación, actos de marginación que permanecen como heridas muy profundas. De distintas maneras se han dado estas discriminaciones, pero tal vez lo más doloroso es cuando van unidas a la burla, van unidas al insulto o incluso a los actos de agresión y violencia. Nuestro tiempo ha tenido como característica
una fuerte reacción en contra de esa manera de obrar. Y por eso, pues vivimos en una época en que todo lo que pueda sonar a discriminación es rechazado con muchísima fuerza. Estoy seguro de que este elemento cultural tiene que ver con esta decisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es decir, evidentemente, el pronunciamiento que se ha hecho trata de evitar que en cualquier sentido se pueda interpretar que hay una discriminación en contra de estas personas. Primera anotación. Vamos con la segunda anotación. Los medios de comunicación son muy amigos de tener titulares impactantes, porque ellos viven de causar sensación, de causar impacto precisamente. Entonces, pues no es extraño que los titulares que hemos visto en estos días recientes destacan en un lenguaje que no es exactamente el de la doctrina de la fe, destacan una partecita del documento, planteando las cosas como si se tratara de un derecho. Es decir, los transexuales tienen derecho a ser padrinos. Yo creo que esa es la sensación que le ha quedado a muchísima gente al leer las noticias. Pero esa no es la intención exacta del documento. El documento pone una serie de precisiones que les voy a comentar más adelante, una serie de precisiones que no caben en un titular. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto de los medios de comunicación que tratan de enfatizar lo que sea más sensacionalista, sea para producir entusiasmo, por ejemplo, en las personas que simpatizan con los grupos LGBT, o sea para producir rechazo, indignación en las personas que tienen un pensamiento bastante más conservador. Entonces está el sensacionalismo de los medios de comunicación, lo cual voy a demostrar más adelante al referirme a los condicionamientos con los que se da esta afirmación. En tercer lugar, yo creo que hay que subrayar, muy en continuidad con la segunda anotación que acabo de hacer, hay que subrayar que en nuestra Iglesia Católica claramente tenemos un problema de comunicación. No es la primera vez, y hay que temer que no será la última, no es la primera vez que una afirmación directamente del Papa o una afirmación de los organismos, los dicasterios de la Curia Vaticana, producen confusión, generan controversia y luego se hacen necesarias muchas aclaraciones que al final dejan una sensación de penumbra y de incertidumbre en muchos fieles católicos. Me parece que como Iglesia Católica tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica en la manera como comunicamos. Esto vale, por supuesto, para lo que estoy diciendo del Vaticano, pero evidentemente vale también para muchos otros ámbitos de la Iglesia, incluso si lo pensamos, hasta una parroquia, por ejemplo, la manera como se dan los avisos, la manera como se dicen las cosas. Yo podría dar muchos ejemplos de cómo una frase, de cómo un documento del Papa o un documento de los organismos vaticanos, pues produce toda esta tormenta, toda esta incertidumbre. Así que es un tema en el que indudablemente necesitamos crecer. Así que las tres anotaciones son:
el ambiente cultural que es alérgico a toda discriminación, el sensacionalismo de los medios de comunicación y luego la necesaria autocrítica en la iglesia con respecto a la manera de comunicar, porque ya nosotros sabemos, no podemos ser ingenuos, ya sabemos qué van a ser los medios de comunicación. Entonces, si lo sabemos, ¿por qué no comunicamos de una manera que disminuya el riesgo de malas interpretaciones o de incertidumbres? En cuanto a la sustancia del documento, de la respuesta que da la doctrina de la fe, básicamente de lo que se trata es de dos casos diferentes. Uno es recibir el bautismo, y yo creo que ese es el menos controversial. Si una persona está buscando acercarse a Cristo, acercarse a la fe, acercarse a la iglesia, no ha recibido el bautismo y pide recibirlo, pues parece muy lógico que se abra esa puerta. Ahora bien, tanto en el bautismo como en el ser padrino de bautismo, hay unas condiciones generales que no han sido abolidas por este nuevo documento, por esta nueva respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Atención a esto, lo repito, las condiciones generales no han sido abolidas. Y por ejemplo, ¿cuáles son esas condiciones? Cuando se trata de recibir el bautismo, una de las condiciones es que la persona quiere llevar una vida cristiana. Es así de sencillo. Doy un ejemplo. Supongamos una persona que tiene un negocio vinculado al mundo de la mafia. Qué sé yo, un negocio de contrabando, un negocio de ilícitos, de prostitución. Es una persona no bautizada. Y esa persona hace un proceso para recibir su bautismo. Eso suena muy razonable. Pero no se nos olvide que en la iglesia, cuando una persona adulta va a recibir el bautismo, hay unos pasos que se llaman los escrutinios. Y dentro de esos escrutinios de lo que se trata, como lo indica la palabra, es de escrutar cuál es la intención de la persona. Si por ejemplo la persona dice que quiere bautizarse, pero cuando se le pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con sus negocios? ¿Qué pasa con esta vida que usted está llevando? Y la persona dice, yo pienso seguir viviendo como estoy. Esa persona no pasaría ese escrutinio. Esa persona no podría ser bautizada. Entonces el bautismo nunca es un derecho absoluto. Esa frase es clave. Los sacramentos nunca son derechos absolutos. Por ejemplo, un derecho absoluto es el derecho a la vida. Derecho que ciertamente no está siendo respetado en muchos países por el tema del aborto, eutanasia y otras cosas. Ese sí es un derecho absoluto, el derecho a la vida. Y aún ese derecho, siendo absoluto, tiene sus limitaciones, porque en condiciones de guerra justa, ese derecho también entra a estar en función o en relación con otros derechos. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, el derecho a la vida tiene mucho más carácter de absoluto que el derecho a recibir un sacramento. Entonces, si una persona transexual llega y dice, yo quiero recibir el bautismo, sí, pero eso no cambia las condiciones generales que están muy claras, por ejemplo en el Código de Derecho Canónico, están muy claras. Y esa persona tiene que hacer un proceso que tiene un nombre, catecumenado, y dentro del catecumenado hay unos momentos específicos que son los escrutinios, y dentro de esos escrutinios hay que preguntarse si esa persona, más allá de la cuestión de su orientación sexual,
si esa persona va a vivir una vida cristiana íntegra como la hemos recibido de Cristo, de los apóstoles y de la tradición de la iglesia. Entonces, si esa persona, por ejemplo, va a llevar una vida de fornicación, pues en un escrutinio bien realizado, en un escrutinio justo, es decir, no con pretensión de hacerle daño, pero tampoco con la pretensión de entrar en maridaje con la mentira, habrá que decirle: este no es tu momento para bautizarte. Insisto, los sacramentos no son derechos absolutos. Algo parecido hay que mencionar con respecto al tema de ser padrino o madrina para alguien que se reconoce como transexual. Yo quiero leer específicamente lo que dice el documento con respecto a esta situación. Dice de esta manera, estoy citando textualmente la traducción oficial al español: en determinadas condiciones, fíjate que por ahí empieza, en determinadas condiciones, un transexual adulto que también se haya sometido a un tratamiento hormonal y a una operación de reasignación de sexo puede ser admitido como padrino o madrina. Se está hablando de determinadas condiciones. Y respondiendo a otra pregunta dice, y de nuevo estoy citando textualmente: sin embargo, dado que esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permita, si existe peligro de escándalo, legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Ahí se mencionan 3 restricciones que claramente son muy saludables, pero que además están indicando en qué línea va la prudencia pastoral. ¿Y quién es el sujeto de esa prudencia pastoral? Pues la persona que tendría que admitirlo como padrino o madrina. ¿Y quién es esa persona? Pues típicamente esa persona es el párroco, por ejemplo. Entonces el párroco no es que quede obligado a que cualquier transexual, lo digo con respeto por supuesto, a que cualquier transexual que diga yo quiero ser el padrino, o cualquier transexual que la familia diga queremos que sea nuestro padrino, ya tiene que ser el padrino. No, no es así. Por supuesto que no es así. Porque dice aquí, existen condiciones, existe prudencia pastoral y entre otras cosas, porque la lista no es exhaustiva, el párroco, por ejemplo, o el obispo incluso, tiene que preguntarse si existe peligro de escándalo, si existe legitimación indebida, si existe desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Y si la respuesta es que se dan algunos de estos factores, o varios de ellos, queda autorizado el párroco o el obispo, la persona que va a administrar, o que va a admitir, como padrino o madrina a este transexual, ese pastor, es decir, ese párroco, ese obispo, queda facultado por este documento para decir, en este caso no estoy de acuerdo con que ese sea el padrino, porque se dan estas circunstancias. Surge una pequeña pregunta: ¿a qué se puede llamar legitimación indebida? Bueno, pensemos, por ejemplo, que en la sociedad en la que estamos realmente no es exótico imaginarlo. Pensemos, por ejemplo, que se escoge como padrino y como madrina a un hombre que hace pareja con un transexual, o sea, con otro hombre que ha recibido tratamiento hormonal, reasignación de sexo, pero en la práctica biológicamente son 2 varones. Evidentemente, al recibir como padrino y madrina a esa pareja de biológicamente hombres, se está dando una legitimación indebida, es decir, se está presentando como legítima la unión entre esos 2 varones. Como se dice técnicamente, mori uxorio,
es decir, como si fueran marido y mujer. Entonces, realmente lo que hace este documento es tratar de evitar que haya discriminación, pero a la vez pone condiciones que tratan de proteger a la comunidad, protegerla del escándalo, protegerla de la desorientación, protegerla de un antitestimonio finalmente. Entonces, los titulares que se presentaron, los titulares que salieron en los medios de comunicación, no son realmente justos, no corresponden realmente a la intención del documento. Y por eso dije antes que hay problemas serios de comunicación en la Iglesia. Desde mi punto de vista, ya deberían estar dándose declaraciones muy abiertas, muy amplias. Tendrían que estarse dando declaraciones que especificaran lo que no están especificando los medios de comunicación. Lamentablemente, en este caso como en otros que hemos conocido, esas aclaraciones tan pertinentes y urgentes no se están dando. Y por eso el malentendido crece. Y por eso muchos párrocos se van a encontrar con la situación de que llega gente exigiendo lo que ellos consideran que es el derecho a ser bautizados o exigiendo lo que ellos creen que es el derecho de ser padrinos o madrinas. Tenemos mucha tarea por hacer y en esto las soluciones inmediatas no son fáciles, porque una solución que dijera no se puede bautizar a ningún transexual, eso tampoco es cristiano. Entonces hay que tener amor de iglesia para leer un documento como estos y para llegar a las conclusiones necesarias, respetando la integridad del Evangelio en todo lo que nos ha dejado Jesucristo, que por supuesto tiene inmensa misericordia, pero por esa misma misericordia también tiene un profundo contenido de verdad, verdad que nos conduce a la santidad, al misterio de la cruz, de la Pascua y de la gloria. Que Dios bendiga a todos. Soy Fray Nelson Medina. Bien, queridos hermanos, sencillamente quiero decir, oremos por los sacerdotes y los obispos, porque habrán quienes toman esto luego para interpretar mal. Si ya cuando la ley es muy rígida, muy estricta, hay sacerdotes y obispos que a veces interpretan como no se debe, ahora que se está buscando una forma para acoger a aquellas personas en ciertas circunstancias muy reducidas, repito, muy reducidas, en las cuales tienen que llevar una vida según manda la fe, según la vida cristiana, ¿no? O si no, serían inadmisibles, pues algunos sacerdotes sabrán que sencillamente interpretan como quieren y van a decir, pues todos vengan, no pasa nada, ¿no? Y esto no es lo que pretende el documento. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.